Hay árboles que producen venenos mortales, árboles con troncos cubiertos de espinas y árboles cuyas semillas explotan con la fuerza de una granada de mano. Quédate y descubre los árboles más peligrosos del mundo que nunca debes tocar. La pequeña manzana de la muerte, uno de los árboles más tóxicos del mundo entero. La savia blanca lechosa que excreta el árbol está repleta de irritantes para la piel, que son lo suficientemente fuertes como para causar ampollas al contacto e incluso quemaduras de segundo grado. Los irritantes en estas áreas son tan peligrosos que si una gota cayera en tu ojo podría causar ceguera. Y esto es solo el comienzo. La savia puede diluirse en el agua de lluvia, lo que hace que sea peligroso incluso pararse debajo, ya que es lo suficientemente fuerte como para irritar y quemar tus pulmones. También produce una pequeña fruta verde que se conoce localmente como la manzana de playa, un nombre engañosamente dulce para una fruta potencialmente fatal. Naranjas siniestras. Si pasaras junto a este árbol, te perdonaría por pensar que sus grandes frutos son una especie de naranja, pero si pelaras una, aprenderías muy rápidamente que estas no son tus naranjas promedio. Si fueras aún más lejos y decidieras masticar esta fruta, bueno, existe la posibilidad de que no vivas para contárselo a nadie. Esto es porque este árbol produce un veneno potente que se encuentra sobre todo en las semillas. Si se ingiere, los músculos pueden convulsionarse y contraerse sin control hasta el punto que la cabeza y el cuello se colocan en una posición de arco tipo zombie, realmente extrema, que finalmente resulta en asfixia. Este es el producto que usan para el veneno de rata. Entonces, si me lo preguntan, es mejor dejárselo a ellas. Pinos salvajes. Australia, el país donde casi todo puede matarte. Estos árboles alcanzan alturas de hasta más de 30 metros, con hojas rígidas y afiladas. Así que si estás por allá, asegúrate de mirar para arriba. Pero déjame decirte que estas hojas son el menor de tus problemas. Estos árboles arrojan enormes piñas que pesan hasta 20 kilos. La verdad, no me gustaría estar parado debajo de este árbol cuando esto ocurra. Si alguna vez decides visitar Australia, asegúrate de empacar todo lo esencial, más un casco, uvas y granadas. Con solo mirar este árbol, probablemente no tenga que decirte que le quites las manos de encima, a menos que estés buscando un nuevo diseño para tus enormes palmas. Este árbol también recibe el sobrenombre del árbol de mono no trepador. La verdad, yo tampoco querría escalarlo. Esto es, obviamente, porque su corteza está cubierta de púas afiladas como dagas, que pueden crecer hasta 3 centímetros de largo. Este árbol no está jugando. Y todo esto lo hace para proteger a su preciada fruta, que parece una adorable calabaza. Sin embargo, una vez que estas se marchitan, caen al suelo y explotan, arrojando sus cápsulas de semillas a velocidades de hasta 250 km por hora. Las explosiones de estas semillas suenan tan fuertes como un disparo. Si fuera tú, me aseguraría de no estar en esa línea de fuego. Gympie severo, de vuelta en Australia. Una planta oscuramente engañosa, delicada, con hojas en forma de corazón y un pelaje blanco poroso. Parece que sería el complemento perfecto para un ramo de flores para tu pareja, pero es mucho más probable que te dejes solo para siempre. Esta planta, también conocida comúnmente como el aguijón del suicidio. Estos delicados cabellos blancos son de hecho espinas mezcladas con oridina, una poderosa neurotoxina que causa un dolor insoportable. Pero la peor parte es que no se degrada con el tiempo, dejando a las víctimas sufriendo durante meses o incluso años. Siniestros gusanos de barco. Permíteme presentarte una vista asquerosa de cualquier árbol que puedas encontrar cerca del agua del mar. Estos gusanos de barco son tristemente célebres por enterrarse en estructuras como muelles y barcos. En cualquier lugar donde la madera se encuentre con el mar, los gusanos de barco estarán allí.
Se asientan en estructuras de madera, enterrándose en su interior, siendo extremadamente peligrosos para barcos y muelles. Árbol alucinante. De un vistazo, las hermosas flores que cuelgan de este árbol roban el espectáculo. Los pétalos se han ganado el nombre de trompeta de ángel, pero después de aprender un poco más sobre ellos, te das cuenta que deberían llamarse de otra manera. El contacto con esta planta puede desencadenar un síndrome en el sistema nervioso, dejando a quienes la padecen completamente paralizados y confundidos. También puede desencadenar alucinaciones auditivas y visuales. Este es un árbol que probablemente puede hacer que tus peores pesadillas aparezcan ante tus propios ojos. ¿Y qué hay de ti? ¿Alguna vez has visto alguno de estos peligrosos árboles? Cuenta cuál fue tu menos favorito. Comparte con nosotros tu respuesta. Like si te ha gustado. Yo soy Carlos y nos vemos en el próximo video.